Subtítulo: Ilustraciones prácticas de la liberación de la esclavitud. Tomemos algunas ilustraciones del poder de la fe para librar de la esclavitud. Citaremos a Lucas 13, versículo 10 al 17. Un sábado Jesús enseñaba en una sinagoga, y estaba allí una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad por causa de un espíritu. Andaba encorvada, sin poder enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Puso sus manos sobre ella, y al instante se enderezó y alabó a Dios. Pero el principal de la sinagoga se enojó de que Jesús la hubiese sanado en sábado, y dijo a la gente: «6 días hay para trabajar. En ellos venid para ser sanados, y no en sábado». Entonces el Señor replicó: «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en sábado su buey o su asno y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que hacía 18 años que Satanás la tenía atada, ¿no fue bueno desatarla de esta ligadura en sábado?». Y cuando dijo esto, se avergonzaron todos sus adversarios. Pero el pueblo se gozaba de todas las maravillas que Jesús realizaba. Podemos ignorar la crítica del gobernador hipócrita para considerar el milagro. La mujer era esclava. Nosotros, a través del temor a la muerte, hemos estado por toda la vida sujetos a servidumbre. Satán había esclavizado a la mujer. Satán también ha puesto una red para nuestros pies y nos ha traído a esclavitud. Ella no podía de ninguna forma levantarse. Nuestras iniquidades nos han atrapado, y así no somos capaces de mirar hacia arriba. Salmos 40:12. Con una palabra y un toque, Jesús libera a la mujer de sus debilidades. Nosotros tenemos ahora el mismo sumo sacerdote misericordioso en los cielos, quien es tocado con el sentimiento de nuestras debilidades, y la misma palabra nos librará del mal. ¿Con qué propósito fueron consignados los milagros de sanación que fueron llevados a cabo por Jesús? Juan nos lo dice. No fue simplemente para mostrar de que Él puede sanar la enfermedad, sino para mostrar su poder sobre el pecado. Vea Mateo 9, 2 al 8. Pero Juan dice: «También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero éstas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre». Juan 20, versículo 30 y 31. Así vemos que están escritas simplemente como ilustraciones del amor de Cristo, de su deseo de aliviar y de su poder sobre las obras de Satán, sin importar si en el cuerpo o en el alma. Un milagro más debe ser suficiente en esta conexión.
es el que está consignado en el 3er capítulo de Hechos. No voy a citar el relato entero, sino pedirle al lector que lo siga cuidadosamente con su Biblia. Pedro y Juan vieron a la puerta del templo un hombre de más de 40 años de edad, que había sido tullido desde su nacimiento. Nunca había caminado. Estaba mendigando, y Pedro se sintió inspirado por el Espíritu a darle algo mejor que la plata o el oro. Le dijo: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante se afirmaron sus pies y sus tobillos, y de un salto se puso de pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Versos 6 al 8. Este milagro notable en alguien que todos habían visto causó una emoción maravillosa entre la gente. Y cuando Pedro vio su sorpresa, procedió a contar cómo se había llevado a cabo la maravilla, diciendo: «Israelitas, ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Pero vosotros lo entregasteis y negasteis, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. La fe en el nombre de Jesús restableció las fuerzas de este hombre que vosotros veis y conocéis. Esta fe en el nombre de Jesús le dio esta completa sanidad que todos vosotros veis». Versos 12 al 16. Ahora haga la aplicación. Había un hombre tullido de nacimiento, incapaz de ayudarse a sí mismo. Gustosamente hubiera caminado, pero no podía. Nosotros de igual forma podemos decir con David: «En cambio, en maldad nací yo, y en pecado me concibió mi madre». Salmos 51:5. Como consecuencia, por naturaleza somos tan débiles que no podemos hacer las cosas que quisiéramos. Como cada año de la vida del hombre incrementó su inhabilidad para caminar, incrementando el peso de su cuerpo, mientras que sus extremidades no se hicieron más fuertes, así la práctica repetida del pecado, mientras nos hacemos viejos, fortalece su poder sobre nosotros. Era una completa imposibilidad caminar para ese hombre. Sin embargo, el nombre de Cristo, a través de la fe en éste, le dio sanación completa y la liberación de su debilidad. Así nosotros, a través de la fe, que es por él, podemos ser hechos sanos y capacitados para hacer aquello que hasta ahora había sido imposible. Porque las cosas que son imposibles con el hombre son posibles con Dios. Él es el Creador. A aquellos que no tenían fuerza, los fortaleció. Una de las maravillas de la fe, como se vio en los casos de los antiguos ilustres, es que ellos, de la debilidad, fueron hechos fuertes. Por estos ejemplos, hemos visto cómo Dios libera de la esclavitud a aquellos que confían en Él. Ahora, consideremos el conocimiento de cómo la libertad es mantenida. Hemos visto
de que por naturaleza todos somos esclavos del pecado y de Satán, y que tan pronto como nos sometemos a Cristo, nos soltamos del poder de Satán. Pablo dice, ¿no sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Romanos 6:16. Así entonces, tan pronto como somos libres de la esclavitud del pecado, nos hacemos esclavos de Cristo. En efecto, el mismo acto de soltarnos del poder del pecado, en respuesta a nuestra fe, demuestra la aceptación de Dios para nosotros como sus siervos. Nos hacemos verdaderamente los esclavos de Cristo, pero aquel que es el esclavo del Señor es un hombre libre, porque somos llamados a la libertad. Gálatas 5:13. Y donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Y ahora viene el conflicto de nuevo. Satán no está dispuesto a renunciar a su esclavo tan fácilmente. Él viene, armado con el látigo de la tentación feroz, a forzarnos de nuevo a su servicio. Sabemos por triste experiencia que Él es más fuerte que nosotros, y que sin ayuda no lo podemos resistir. Pero tememos su poder, y gritamos por ayuda. Y entonces recordamos que ya no somos los esclavos de Satán. Nos hemos sometido a Dios, y por lo tanto, Él nos ha aceptado como sus esclavos. Así podemos decir con el salmista, «Oh Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu sierva. Rompiste mis prisiones». Salmos 116:16. Pero el hecho de que Dios ha soltado las ataduras que Satán había tirado a nuestro derredor, y Él ha hecho esto si creemos que lo ha hecho, es evidencia de que Dios nos protegerá, porque Él se preocupa de los suyos, y tenemos la seguridad de que Él, que ha empezado una buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Y en esta confianza somos fuertes para resistir. De nuevo, si nos hemos sometido a ser siervos de Dios, somos sus siervos, o, en otras palabras, somos instrumentos de justicia en sus manos. Lea Romanos 6:13-16. No somos instrumentos inertes, sin vida, sin sentido, como los que usa el agricultor, que no tiene voz de cómo habrán de ser usados, sino instrumentos vivientes, inteligentes, a quienes se les permite elegir su ocupación. Sin embargo, el término instrumento significa una herramienta, algo que está bajo el control absoluto del artesano. La diferencia entre nosotros y las herramientas del mecánico es que nosotros podemos escoger quién nos use y a qué tipo de servicio estaremos empleados. Pero una vez que decidimos y nos sometemos a las manos del artesano, hemos de estar tan completamente en sus manos como está la herramienta, que no tiene voz a cómo ha de ser usada. Cuando nos sometemos a Dios, hemos de ser en sus manos, como la arcilla en las manos del alfarero, para que pueda hacer con nosotros como desee. Nuestra voluntad radica en escoger si le dejaremos obrar en nosotros aquello que es bueno. Esta idea de ser instrumentos en las manos de Dios es una ayuda maravillosa
para la victoria de la fe cuando se la comprende completamente. Porque, fíjese, lo que un instrumento hará depende completamente de la persona en cuyas manos está. Aquí, por ejemplo, está un cuño, suficientemente inocente en sí mismo. Sin embargo, puede ser usado para los peores propósitos, tanto como para aquello que es útil. Si cae en las manos de un mal carácter, puede ser usado para hacer moneda falsa. Ciertamente, no va a ser usado para un buen propósito. Pero si cae en las manos de un hombre recto y virtuoso, no puede de ninguna manera hacer daño. De igual forma, cuando éramos los esclavos de Satán, no hicimos el bien, Romanos 6:20. Pero ahora que nos hemos sometido a las manos de Dios, sabemos que no hay injusticia en Él, y así un instrumento en sus manos no puede ser usado para un propósito de maldad. La sumisión a Dios debe ser completa, como era anteriormente a Satán, porque el apóstol dice: «Hablo en términos humanos, por vuestra natural limitación. Así como solíais ofrecer vuestros miembros a las impurezas y a la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia, que conduce a la santidad». Romanos 6:19. El secreto completo de triunfar consiste, entonces, en primero someterse completamente a Dios, con un deseo sincero de hacer su voluntad. Enseguida, sabiendo que en nuestra sumisión Él nos acepta como sus siervos, y después, reteniendo esa sumisión a Él y quedándonos en sus manos. A menudo la victoria puede ser ganada solamente repitiendo vez tras vez: «Oh Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu sierva, rompiste mis prisiones». Esta es simplemente una manera enfática de decir: «Oh Señor, me he entregado en tus manos como un instrumento de justicia. Hágase tu voluntad y no los dictados de la carne». Pero cuando nos demos cuenta de la fuerza de esos textos y sintamos verdaderamente que somos siervos de Dios, inmediatamente vendrá el pensamiento: «Bueno, si verdaderamente soy un instrumento en las manos de Dios, Él no puede usarme para hacer el mal, ni me puede permitir que yo haga el mal mientras me mantenga en sus manos. Él me debe guardar si soy guardado del mal, porque yo no me puedo guardar a mí mismo. Pero Él quiere guardarme del mal, porque ha mostrado su deseo y también su poder de llevar a cabo su deseo, dándose por mí». Todos estos pensamientos pueden pasar por la mente instantáneamente, y después con ellos debe necesariamente venir el sentimiento de gozo, de que seremos guardados del temido mal. Ese gozo encuentra expresión natural en el agradecimiento a Dios, y mientras estamos agradeciendo a Dios, el enemigo se retira con su tentación, y la paz de Dios llena el corazón. Entonces encontramos que el gozo de creer sobrepasa grandemente todo el gozo que viene de la indulgencia en el pecado. Todo esto es una demostración de las palabras de Pablo. Luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Romanos 3:31. Invalidar la ley no es abolirla, porque ningún hombre puede abolir la ley de Dios. Sin embargo, el salmista dice
que ha sido invalidada. Salmos 119, 126. Invalidar la ley de Dios es algo más que afirmar que no tiene importancia. Es mostrar por la vida de que es considerada sin importancia. Un hombre invalida la ley de Dios cuando permite que no tenga poder en su vida. En corto, invalidar la ley de Dios es quebrantarla, pero la ley misma permanece igual, ya sea que se le guarde o no. Invalidar afecta solo al individuo. Por lo tanto, cuando el apóstol dice que no invalidamos la ley de Dios por fe, sino que al contrario la establecemos, quiere decir que la fe no te conduce a la violación de la ley, sino a la obediencia. No debiéramos decir que la fe conduce a la obediencia, sino que la fe misma obedece. La fe establece la ley en el corazón. La fe es la substancia de lo que esperamos. Si lo que se espera es la justicia, la fe la establece. En lugar de que la ley nos conduzca al antinomianismo, es la única cosa que es contraria al antinomianismo. No importa cuánto se jacte una persona en la ley de Dios. Si rechaza o ignora la fe implícita en Cristo, éste no está en mejor estado que el hombre que directamente ataca la ley. El hombre de fe es el único que de verdad honra la ley de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Con ella todas las cosas son posibles. Marcos 9:23. Sí, la fe hace lo imposible, y es sólo eso lo que Dios requiere de nosotros. Cuando Josué le dijo a Israel, «Ustedes no pueden servir al Señor», dijo la verdad. Sin embargo, es un hecho que Dios requirió que lo sirvieran. No está en el poder de ningún hombre el hacer justicia, aunque la quiera hacer. Gálatas 5:17. Por lo tanto, es un error decir que todo lo que Dios quiere es que hagamos lo mejor que podamos. El que no haga mejor que eso, no hará las obras de Dios. No, él debe hacer mejor de lo que él puede. Debe de hacer aquello que solamente el poder de Dios obrando en él puede hacer. Es imposible para un hombre caminar en el agua. Sin embargo, Pedro lo hizo cuando ejercitó fe en Jesús. Puesto que todo el poder en el cielo y en la tierra está en las manos de Cristo, y este poder está a nuestra disposición, aun Cristo mismo, viniendo a morar en el corazón por fe, no hay cabida para encontrar error con Dios por requerir de nosotros que hagamos lo imposible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Así que audazmente podemos decir, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez, peligro o espada? Pero Dios, que nos ama, nos ayuda a salir más que vencedores en todo. Romanos 8:35 y 37. Por eso estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo,
ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.